Seguimos con el tema, hoy vamos a terminar con el tema ¿con qué ojos juzga tu corazón? Y vamos a hablar, tenemos el texto base que hemos estado usando, ¿verdad? Es Isaías 11:3. Y dice, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Gloria a Dios. Vamos a ir adelante, vamos a ir rapidito porque tengo mucho que hablarle hoy. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de juzgar las cosas o cómo nuestro corazón juzga las cosas según su condición. Y aquí nos dice algo muy interesante y dice, más engañoso que todo. ¿Y todo qué es? Todo, ¿verdad? Entonces, el corazón es difícil de comprender. ¿Quién lo comprenderá? Dice ahí. Y a veces nosotros queremos juzgar las cosas en base a nuestros sentimientos. Hablamos la semana pasada sobre la iglesia sensual, la iglesia sensorial, la iglesia que recibe o percibe las cosas por lo que siente y no por el espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos digamos de esta manera, activado el corazón para juzgar todas las cosas, nosotros lo que estamos haciendo es dejando al espíritu por un lado. Estamos dejando que nuestra alma nos gobierne y nos engañe, porque nuestra alma está trastocada, ella quiere tener un ímpetu, quiere tener una forma de ver, una forma de hacer las cosas como a ella le da la gana, porque fue mal formada en el tiempo en que nosotros pasamos por la niñez, las cosas que nos pasaron tal vez en la pubertad o tal vez en la escuela o tal vez en el instituto o tal vez hasta en la universidad, hasta en el mismo trabajo, con los compañeros, con los amigos, y hemos recibido una corriente de pensamiento tan fuerte que hemos sido deformados a tal grado que cuando nosotros queremos confiar en nuestro corazón, por ejemplo, dice el mundo, es que el amor es una locura. ¿Por qué? Porque el corazón se vuelve loco, dicen ellos. Y entonces el punto es ese precisamente, que el corazón se vuelve loco con los sentimientos y es, ¿cómo decirlo? Es una situación bastante caótica, si lo podemos decir de esta manera. Es un caos el que se maneja en nuestro corazón. Y dependiendo de lo que perciba el corazón, así van a ser las decisiones que él va a tomar. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. La Biblia dice en Romanos 12:2, lo hemos hablado muchas veces en este tiempo, en estas enseñanzas, y dice, bueno, primero comencemos del 1. En el 1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Es decir, tenemos que hacer las cosas con entendimiento. Luego en el versículo 2 dice, no se amolden a este mundo. No se amolden, no tomen el pensamiento, no tomen la manera de hacer las cosas del mundo, sino que renuévense en sus pensamientos para que puedan comprender cuál es la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la renovación de nuestra mente, nosotros vamos a sujetar nuestro corazón a lo que la palabra dice, porque la palabra nos va a guiar al buen camino. Esas son las instrucciones que el Señor Jesucristo nos dio. En 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios no se puede tergiversar, no se puede torcer, no la puedo interpretar a mi gusto, sino que como dice la palabra, así lo debo de hacer. El problema es que muchas veces nuestro corazón se mete y por eso resultamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Caemos en el pecado, en la tentación, porque no sujetamos a nuestro corazón a la obediencia de Cristo, ni a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, ¿quién lo comprenderá? El Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender precisamente en qué momento nosotros podemos cometer un error porque estamos siendo guiados por nuestra carne o por nuestro corazón. El Espíritu Santo es un buen compañero para nosotros. Entonces la Biblia dice que el que es espiritual discierne todas las cosas, pero a él no lo juzga nadie. Mientras tanto, el que es carnal no puede comprender lo que es del Espíritu. ¿Por qué? Porque es carnal y las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Vamos en un camino entonces en el que necesitábamos nosotros una guía que fuera irreprensible, una guía que fuera correcta, y por eso nos pusieron a nosotros como compañeros y nos hicieron a nosotros templo y morada del Espíritu Santo, precisamente para que el Espíritu de Dios gobierne sobre nosotros y nos guíe a la verdad. Gloria a Dios. Y aquí dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Entonces las pruebas vienen de parte de Dios para que nosotros comprobemos por nosotros mismos si estamos llevando a cabo la obra redentora de Dios o estamos llevando la obra destructora del enemigo. Porque eso es lo que hace el enemigo, destruirnos. Amén. Dice la Biblia pues que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y entonces nosotros no podemos dejarnos guiar por ser ladrones. Por ejemplo, Malaquías 3:10 habla, dice, toda la nación, ustedes todos me han robado. Y ellos preguntan, ¿en qué? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice ahí. Y entonces ellos decían que no robaban. Ese es el corazón que no nos deja tener la conciencia correcta para saber en qué le estamos fallando a Dios. El corazón no te deja ver, el corazón te ciega, el corazón quiere tomar un lugar que no le corresponde. Pero Dios dice aquí, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Entonces el corazón tiene muchos caminos, pero el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos. Porque como son más altos, así son los de Él. Pero nosotros estamos apartados de eso. Aunque la Biblia dice que el Señor nos dejó la mente de Cristo. Gloria a Dios. Entonces podemos alcanzar a entender los caminos de Dios. Pero por medio del Espíritu, no por medio del corazón o la carne. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí que Él paga según sus caminos y según el fruto de sus obras. En eso nos tenemos que dar cuenta nosotros de cómo juzgamos nosotros las cosas que hacemos. Si producen buen fruto, gloria a Dios, porque estás caminando bien. Pero si lo que estás produciendo es malo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque tu corazón está guiándote a cosas que no debes de hacer. Entonces el pago, porque lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Hay gente que siembra mal y quiere recibir bien, pero eso es incorrecto porque no se puede sembrar mal y querer recibir un bien. Es incorrecto. Sigamos adelante. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Gloria a Dios. Ahora bien, aquí habla de un lenguaje verbal, pero con el transcurrir del tiempo se ha descubierto científicamente que nosotros no solamente tenemos un lenguaje verbal, sino que también un lenguaje corporal.
Entonces, como tenemos un lenguaje corporal, también con nuestro ejemplo, con las cosas que hacemos, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas, damos testimonio de lo que hay dentro de nosotros. Porque hay gente que viene y se ríe delante de los ministros, están delante de la iglesia, están aquí, están risa y risa, y pareciera pues que nos presentan una carátula que es preciosa. Pero el mismo Señor Jesucristo, esto no viene de ahorita, porque el mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Pero no solamente eso, sino que a los fariseos les dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque vos presentáis, dice, como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de gusanos, llenos de toda inmundicia por dentro. Entonces, esto que le estoy hablando no solamente se ha dado en nuestro tiempo, sino que ha venido sucediendo desde el tiempo del Señor Jesucristo, en que hay personas que quieren mostrarse buenos, pero realmente no lo son. Pero yo creo que todos somos así. Realmente todos tenemos en nuestro corazón ciertas impurezas que todavía no hemos logrado sacar. A veces nosotros somos hipócritas, somos así. Lastimosamente todavía estamos en este cuerpo. Todavía estamos peleando contra la naturaleza carnal que hay en nosotros. Y ese precisamente es el problema. Entonces dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca. Entonces aquí cabe preguntarnos, si yo juzgo malas cosas, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cuál es el tesoro que yo tengo en mi corazón que no me deja ver claramente? Porque aquí dice que el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Entonces, si en nosotros hay maldad todavía, nosotros no podemos ser fuente de doble agua, porque una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de limpiar el tesoro que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en el pecado que cayeron los fariseos, hipócritas. Nos volvemos gente hipócrita cuando nosotros ni siquiera conocemos lo que hay dentro de nosotros. Hablamos, ¿verdad?, sobre la administración. La administración es una herramienta que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos limpiar nuestro corazón poco a poco, para que nosotros vayamos sacando todo lo malo que hay dentro de nosotros, para que el tesoro que ingrese sea un buen tesoro. Nosotros necesitamos a toda costa limpiar nuestro corazón, porque si no lo limpiamos vamos a tener unos lentes, anteojos que no nos van a dejar ver bien. Es como que la graduación que nosotros tenemos no sea la correcta y entonces empezamos a ver 3 en lugar de 1, ¿eh? Y qué feo es que uno va caminando y va a tener que ir como a tientas porque siente que hay un hoyo en el suelo, pero es el lente el que no nos está dejando ver. Entonces el corazón, cuando tiene suciedad, él también ve de esa manera. Ve cosas donde no las hay. Juzga personas que no tiene que juzgar porque las juzga mal. Porque según lo que leímos al principio, decía ahí, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Permítanme, vamos a ver, aquí está. Dice en el primer versículo que leímos, dice aquí, mire, no juzgará por lo que vean sus ojos, carnalmente hablando. No sentenciará por lo que oigan sus oídos. Pues este es el problema precisamente que hay con los chismosos, con los que andan con chismes para arriba y para abajo, porque ellos no están viendo bien, porque no están viendo con los ojos del Espíritu, sino que están viendo con los ojos de la carne. Escuchan y sentencian a la persona, ni siquiera saben si es cierto lo que les están diciendo, pero inmediatamente sentencian. Dice, ay, qué feo ese hombre. Y le están tal vez contando, nos contaban las pasadas una historia de una mujer que llegaba a la iglesia a poner por los suelos al marido, a hablar un montón de él, de que la golpeaba, la trataba mal, y con los años
resultó que esa mujer era la mala y no el esposo. Entonces, ¿qué pasa con el ministro que escucha eso y sentencia al esposo? Y entonces él comienza a orar mal en contra de él y lo empieza a atar y lo empieza a destruir con palabras. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu tiene que darle testimonio a la persona de que es hijo de Dios el que le está hablando. Pero aquí entra que nosotros tenemos que estar ejercitados en los dones, porque no podemos hacerlo solamente a lo loco. Entonces, siguiendo adelante, dice Filipenses 3:8, y aún más, este es Pablo hablando, y mira lo que dice Pablo, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces voy a explicar esto. Yo tengo resaltado no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, dice ahí. Pero también dice Pablo que nosotros tenemos una ley de nuestros miembros, la ley del pecado. Y esa ley también hace que nosotros tengamos nuestra propia justicia. Y entonces cuando yo veo cosas que no me gustan, generalmente yo las estoy juzgando desde mi perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Le explico. La perspectiva de nosotros es como decir lo que agarra la cámara del celular. La perspectiva de Dios abarca todo lo que está alrededor. Él está viendo no solamente tus ojos, porque nosotros solo vemos lo que tenemos enfrente, pero Dios está viendo tu alrededor, todo lo que te rodea, todo lo que llevó a que estuvieras en ciertas circunstancias. Por ejemplo, tal vez una persona que le robaron el celular y dice, ay, ¿por qué me robaron? ¿Y por qué esto? Tan desgraciados. Y empieza a pedir mal en contra de esa gente. Pero resulta que Dios está viendo desde arriba lo que está pasando y sabes tú que vas por un lugar que es una zona roja, sacas tu celular donde no lo tienes que sacar, entonces el imprudente fuiste tú. Pero le estás echando la culpa a otra persona. Por poner un ejemplo, es como lo que le decía a los hermanos, nosotros vamos a ir a evangelizar. Pero si vamos a una zona roja a evangelizar, yo no voy a sacar el teléfono celular o me voy a poner a sacar un aparato o una computadora ahí para poder explicarle a la gente. No, yo tengo que seguir usando mi Biblia de papel porque me va a ayudar en ciertas ocasiones a poder ser más eficaz, a no ponerme en riesgo. Yo tengo que aprender a ser prudente en todo lo que hago. Entonces, cuando yo digo no teniendo mi propia justicia, también tengo que tener el cuidado de no juzgar las cosas desde mi propia perspectiva, sino que yo como ministro, como siervo de Dios, como hijo de Dios, yo tengo que tener una perspectiva imparcial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a estar ni a favor de uno ni a favor de otro. Yo voy a estar a favor de lo que Dios dice que es, no lo que yo piense que es. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a entender, a comprender qué es lo que está sucediendo. Porque dice, mire pues, hay gente que se pone a alegarle a Dios. Se ponen con unas alegatas en contra de Dios de decirle, pues, Señor, ¿y por qué no me das esto? ¿Y por qué no me das lo otro? Señor, mira aquí, mira allá, y todo el tiempo quejándose. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Póngase que el Señor le dijera así a un niño de 10 años que está pidiendo una pistola para matar a sus hijos. Supongamos, ¿qué haría? Para comenzar, capaz que se pega un tiro él solito. No la sabe usar. Pónganse que un patojo esté orando, porque hay personas que no saben orar, no saben pedir, eso lo dice la Biblia. Pero somos guiados por medio del Espíritu, porque el Espíritu sabe
lo que es bueno para nosotros, pero nosotros no lo entendemos. Entonces, cuando yo quiero tener mi propia justicia, a veces oro y estoy en contra del pastor. Sí, que ese pastor solo hablando de mí, que este pastor solo aquí, que el pastor solo allá, que el pastor no hace esto, que el pastor no hace aquí. ¿Ya le preguntó usted a Dios por qué Él hace las cosas que hace con el pastor? ¿Está entendiendo usted el trabajo que Él está haciendo? ¿Ya le preguntó a Dios antes de orar en contra de su autoridad qué es lo que Dios quiere que usted pida? Porque una de las oraciones que nosotros encontramos en la palabra es que Pablo dice: oren por nosotros para que podamos hacer nuestro trabajo con denuedo, con mucho amor, con paciencia, con alegría, con gozo. Pero dice algo también, y dice Pablo que nosotros, como hijos de la fe, nosotros podamos hacer que el trabajo de nuestros pastores lo puedan llevar con gozo y no cargosamente. Pero muchos de nosotros, en lugar de ayudar a que la iglesia crezca, trayendo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, queremos ser rebeldes. Y cargamos al pastor, cargamos a los ancianos, cargamos a todo mundo. Porque aquellos están pensando cómo resolverle a usted los problemas, pero ¿quién es el que peca? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. Entonces aquí entra que yo tengo que ser responsable de mi vida. Los pecados que yo cometa, soy yo el responsable. Y hay gente que dentro de la iglesia viene y dice: ay, es que aquí en la iglesia y me hicieron y me voy y peleando, y se van. Y van a otra iglesia y sucede lo mismo otra vez. Entonces la iglesia no es la mala. El problema está en el corazón de la persona, porque está juzgando las cosas con los ojos que no debe juzgarlos. Entonces ella está llevando su propia justicia y no la justicia que es por la fe en Cristo. Por eso Pablo está diciendo esto. Y fíjense que él dice antes que todas las cosas que él había obtenido las toma como basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Es que, hermanos, nosotros tenemos que entender que el conocimiento natural de este mundo no nos va a servir cuando estemos delante de Dios. Pero tampoco le estoy diciendo sea usted un energúmeno. No le estoy diciendo sea usted un analfabeta. No. Porque bueno es que nosotros podamos ejercitar nuestro cerebro para poder entender más cosas. Entonces, lo que le estoy diciendo yo es que usted no puede tomar el pensamiento de Aristóteles y quererlo meter a la iglesia. Usted no puede tomar el pensamiento de Platón y meterlo a la iglesia. Usted no puede tomar el pensamiento de Bill Gates y meterlo a la iglesia. No se puede. Porque Dios ya estableció su pensamiento y dice que su palabra se va a cumplir y permanece para siempre. La palabra del hombre morirá, pero la palabra de Dios permanece, gloria a Dios. Y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación, mire lo que dice aquí, la participación en sus padecimientos. Mire, hermano, yo pensaba en esto. La paciencia que tuvo el Señor Jesucristo al estar alrededor de una generación incrédula. El Señor dice: ¡ay! ¿Hasta cuándo los tengo que soportar, generación incrédula? Es terrible, porque el Señor se topó no solamente con los incrédulos, se topó con gente que lo señalaba, con gente que lo quería matar, con gente que estaba queriendo tentarlo, con gente que lo quería hacer caer. Eso lo sufrió el Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para no sufrirlo? Entonces, cuando venimos a la iglesia, inmediatamente decimos: santos todos. No. Usted tiene que entender que el Señor no vino por los sanos, vino por los enfermos. Nosotros estamos en tratamiento médico espiritual, pues, en esta casa. Sí, va a encontrar gente que le va a hacer caras. Sí, va a encontrar gente que la va a tratar mal. Sí, va a encontrar gente que le va a mentir. Sí, va a encontrar gente que la va a estafar. Sí,
porque somos pecadores. Pero entonces en nosotros tiene que haber un amor que sea diferente. Y ese es el amor de Dios. El amor ágape, el amor que cubre multitud de faltas, número 1. Pero también tiene que haber en usted un amor que trascienda de los humanos a buscar a Dios. Es que usted cuando viene a la iglesia, usted no viene a buscarme a mí, usted no viene a buscar al pastor, usted no viene a buscar al hermano Felipe, usted viene a buscar a Cristo. Amén. Entonces sus ojos tienen que estar en Cristo y juzgar las cosas por Cristo, no por el hombre. Amén. Entonces tenemos que padecer juntamente con Cristo. Usted tiene que saber que tiene que pagar un precio por la salvación. Usted pensó que fácil solo es extender la mano y ya soy salvo. No. Tiene que soportar uno la cruz. Tiene que soportar, tiene que padecer este camino. Usted va camino a entregarle su vida a Dios. Si Él se sacrificó por usted, ¿quién es usted para no sacrificarse para Dios? Hay cosas que yo tengo que sacrificar. Hay cosas que yo tengo que dejar a un lado. Como los pensamientos de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi trabajo. Todo lo tengo que sacrificar. Porque hay gente que quiere poner primero los familiares antes que Dios. Pero Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese primero a sí mismo. Yo tengo que negar mis pensamientos para tomarlos de Él. Yo tengo que negar los pensamientos de mi padre y de mi madre para optar por el pensamiento de mi Padre Celestial. Yo tengo que dejar a mis hermanos para volverme hermano de Cristo. Yo tengo que dejar a mis amigos porque Cristo se mostró mejor que un amigo, que un hermano. Entonces yo tengo que adoptar lo que Cristo me está dando, no lo que yo quiero. No quiera usted venir a la iglesia poniéndole o imponiéndole a Dios lo que usted quiere. Deje que Dios le muestre lo que Dios quiere para usted y padezca, sufra penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. El soldado no va a la guerra a reírse con los enemigos, ¿no? No, va a recibir plomo. Pero nosotros tenemos a alguien que va delante de nosotros. Y es nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Entonces, a fin de llegar a la resurrección, ¿por qué es que tenemos nosotros entonces? Dice que llegando a ser como Él en su muerte. Entonces me tienen que crucificar, me tienen que escupir, me tienen que arrancar las barbas, me tienen que traspasar el costado. No literalmente, pues algunos tal vez sí, pero esa es otra historia. Pero yo tengo que parecerme a Él en su sacrificio, en su muerte. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Gloria a Dios por eso. Entonces, en nosotros tenemos que buscar eso, que no se halle pecado en nosotros, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Entienda que si usted está en búsqueda de Jesucristo, está buscando la resurrección. Estábamos hablando, ¿verdad?, de los cuerpos que nos están preparando, pero necesitamos morir primero. Si no morimos, no vamos a recibir. Gloria a Dios. No porque ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Usted fue alcanzado por Cristo? Bueno, entonces luche por alcanzar lo que Él le dio. Mateo 18:1 dice, en aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Aquí está hablando de una situación, nos contaba el pastor la vez pasada, que él fue a una iglesia donde encontró a toda la congregación jugando con muñequitas y carritos.
Y cuando le preguntaron al pastor, ¿usted por qué está haciendo esto? Porque la Biblia dice que nos hagamos como niños. Es ridículo, pues. Cuando nos están diciendo esto, no nos están diciendo vaya y juegue carritos, no. Hágase niño, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande, maduro, no se aparte. Hágase niño usted para que el Señor lo pueda instruir. Eso es lo que quiere decir. Borre todos los pensamientos viejos que adquirió usted y tome los pensamientos y la dirección que Cristo quiere poner en usted. Eso es lo que quiere decir esto. No que nos vayamos a jugar, no es eso. Muchos hablan de que el niño se pelea con uno y regresa, sí. Pero lo que te está diciendo Dios es, deja que te instruya para que no te apartes del camino. Amén. Dice, y el que recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Entonces, sepa usted que cuando usted viene a la iglesia, usted viene al jardín de niños de Dios. Sí, todos los niñitos de Cristo están aquí, los hermanitos de Jesús. Gloria a Dios por eso. Pero también entre los niñitos hay peleas, ¿o no? Se andan sopapeando a cada rato. Se pelean, se jalan el pelo, se pegan chicles. Pero ¿qué pasa con esos niños? Al ratito ya están bien. Porque son niños. No tienen malicia. Pero nosotros tenemos malicia y por eso a la primera cara y nos vamos. A la primera. ¿Por qué? Porque no somos niños. No estamos dejando que Dios nos muestre su amor. Gloria a Dios. Ahora bien, dentro de esto también quiero que hablemos en cómo vemos nosotros las pruebas que Dios pone en nosotros. Mateo 13:20 dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Y está, gloria a Dios, y que sí, que no sé qué. Y dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Oiga bien esto. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Ve por qué le digo yo que el corazón es difícil de tratar? El corazón rápido, por lo que siente, recibe la palabra con gozo. Pero cuando por la palabra tiene que ser probado, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Con qué se come? Mire pues, usted recibió hoy la palabra, por ejemplo, digamos, no adulterarás, por ejemplo. Y usted dice, sí, qué tremenda esa palabra, que no sé qué. Y de repente se pone un fulano ahí a endulzar el oído a una mujer, o le endulza el oído una mujer a un hombre, y se les olvidó. Esa es una prueba. Te van a probar en todo lo que estás, ¿qué se dice? Absorbiendo, estudiando. ¿Por qué? Porque esto es como el niño que estudia, ¿o no? El niño que estudia todo lo aprende, ¿verdad? Y va escribiendo poquito a poquito, pero le hacen examen. Esa es una prueba, pues. Entonces te tienen que probar para que tú sepas si estás aprobado en lo que ya aprendiste o si reprobaste. Y si caíste, entonces tienes un problema. No mentirás. Pero en la primera, resulta que el domingo recibimos Santa Cena, nos dieron a la sangre de Cristo, comimos el pan, pusimos a cuentas delante de Dios y el lunes me agarró la tarde. Y cuando voy para el trabajo yo voy maquinando. ¿Qué le digo a mi jefe? ¿No hay cola? Pero ¿y si le digo que hay cola? No, que se enfermó no sé quién. Y el corazón así es. Él está maquinando, él está buscando soluciones, pero malas. Yo tengo que ser responsable de lo que yo hago. Entonces, como hijo de Dios, yo debería decirle, mire jefe, la verdad, perdóneme. Yo me levanté tarde, me agarró la tarde, no encontré cola, pero yo quiero ser sincero con usted. Yo tengo que aceptar las consecuencias de mis actos. Eso es lo que nos cuesta. Las consecuencias son las que nos cuestan. Pero ¿no será que la obediencia es mejor que el sacrificio?
Así lo dice la Biblia. ¿No será entonces que tal vez porque tú digas la verdad y por ser honesto, te vaya a recompensar el Señor y no te pase nada? Pero nosotros no lo pensamos así. Nosotros queremos hacer las cosas de otra manera. Nosotros pensamos siempre buscar una excusa, una salida rápida, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú hagas las cosas como Él te dice que las debes de hacer. Entonces, yo tengo que quitar todas esas piedras, ese tesoro malo que hay en mí, que mata la palabra, que no deja que tenga profundidad, la tengo que arrancar de mí. Amén. Gloria a Dios. Salmo 66:9 dice, Él dio la vida, no permite que caigamos. Nosotros somos los que caemos porque no nos agarramos de la mano de Dios. Pero eso es otra historia. Dice, Dios nos sometió a prueba, nos purificó como a plata. ¿Cómo se purifica la plata? Con fuego. Mientras más fuego, más pura. Se deshacen las impurezas. Dios mío, tú dejaste que nos atraparan en una red. Nos echaste a la espalda una carga pesada. Hiciste que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Ahora vengo a tu templo a ofrecerte sacrificios que deben quemarse completamente. Cumpliré mis promesas, las que te hice cuando atravesaba dificultades. A veces nosotros estamos en la prueba, hermanos, y estamos clamándole a Dios. Ay, Padre, si tú me ayudas, si tú me sacas de esto, Señor, yo te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida. Señor, ayúdame, por favor. Si tú lo haces, Señor, yo voy a ir a evangelizar. Si tú lo haces, Señor, yo voy a hacer tal cosa. Señor, si yo voy a servir aquí, yo voy a servir allá, Te saca el Señor de la prueba y a la primera que te dicen, cabal ese día que tú dijiste, yo te voy a servir. Dicen, hermano, fíjese que tenemos vacantes en la plaza de servidores. Ay, hermano, viera que tengo mucho trabajo. Yo estoy muy cansado. Fíjese que no sé. ¿Y tus promesas dónde están? Cuando tú prometas algo a Dios, cúmplelas prontamente. Porque Dios siempre va a cumplir lo que te ha prometido. Eso lo dice la Biblia. Entonces, dice aquí, a ofrecerte sacrificios que deben ¿qué? Quemarse completamente. Si tú haces una promesa, cúmplela a cabalidad. No la dejes a medias. No seas un mediocre diciendo yo quiero pero no hago. No seas un mediocre diciendo yo voy a llegar a tal hora y llegas impuntual. No te vuelvas un mediocre, no hagas las cosas a medias, quiere decir eso. No seas como la mojarra de un lado y del otro. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir adelante. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Todos los hombres pasan por pruebas. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Y yo aquí tengo varias cosas. Ninguna tentación es que a mí solo Dios me tienta a mí así. No. Muchos hombres son tentados y de muchas maneras y todos de alguna manera lo comparten. Pero dice, Dios no permitirá que seamos más tentados de lo que deberíamos de ser o de lo que podemos soportar. Si viene una tentación a tu vida, según lo que vean tus ojos, así vas a tener la fuerza o no de poder resistir la prueba. Número 3, dice, proveerá la vía de escape. El Señor te está dando una salida. La salida es tómate de su mano y Él te va a sacar del pozo. Para poner el ejemplo,
Estamos viendo nosotros a José metido en el pozo, porque sus hermanos lo metieron ahí. Pero pasa una caravana, Dios la dispuso para que pasara ahí y él pueda ser sacado de ese lugar. Parecía que era algo peor lo que le venía, pero eso lo juzgaban. Tal vez José desde sus ojos podía decir: no, si Dios, ¿por qué me sacó para ser esclavo? Se va de esclavo y se va a la casa de Potifar, y ahora esclavo en la casa de los egipcios. Lo ponen como mayordomo. Ay, gloria a Dios, el Señor me está promoviendo. ¡Pam! Lo meten a la cárcel. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora por qué estoy en la cárcel? ¿Qué hice? No, no es lo que tú hagas, porque el plan de Dios era desde afuera. Marcó un trazo que llegaba hasta la corte de Faraón. Pero eso no lo veía él. Y así es lo que les estaba diciendo yo. Nosotros a veces no nos alcanza la mirada para poder alcanzar a ver lo que Dios quiere para ti. Él ya vio tu fin, ya vio el proceso, pero tú apenas estás viendo la palabra que te están dando. Pero hay que seguir adelante, gloria a Dios. Mateo 26:40 dice: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: con que no pudisteis velar una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ponga atención a esto. La carne es débil. Por eso es que muchas veces caemos donde caemos, porque somos débiles. Entonces, ¿de dónde nos tenemos que tomar? Del espíritu, porque él está dispuesto. Gloria a Dios. Vale. La palabra que se usa aquí, velar, no estamos hablando de vigilias literalmente, porque dice, la palabra es G1127 gregoreu, mantener despierto, vigilar literalmente o figurativamente, vigilante. Luego tenemos egeiro, que es la G1453, probablemente similar a la G58 mediante la idea de ser acopio, es decir, reunir de las facultades de uno, despertar transitivamente o intransitivo, levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte, o figurativamente de la oscuridad, inactividad, ruina o no existencia. Enderezar, levantar y despertar y resucitar. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso lo dice la Biblia. Entonces nos están diciendo a nosotros: está despierto, no te duermas, no te quedes tirado, no pierdas el tiempo, vigila tus pasos, toma las facultades que Dios te dio, reúnelas y ponte dispuesto, pues. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser vigilantes de nosotros, los que somos adultos y tenemos familia, de nosotros y de nuestros hijos, de nuestra esposa, o la esposa del esposo y de los hijos de los padres, porque todos somos un conjunto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vemos nosotros a los ministros? Mire lo que dice aquí, Romanos 2:1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Hablando del mal, pues. Yo tengo que tener mucho cuidado de estar juzgando, de estar señalando. Tengo que tener mucho cuidado porque yo mismo estoy sujeto a las mismas cosas que esa persona. Y como yo estoy señalando, estoy sembrando juicio, me van a juzgar automáticamente a mí. Y como me van a juzgar, entonces me van a poner, como quien dice, en el estrado del juez. Y va a haber una sentencia en contra mía si yo estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Primeramente Dios que sea bien, porque si es mal, entonces va a acarrear una consecuencia. Pueden ser cárceles, pueden ser oscuridades, pueden ser tentaciones, pueden ser maltratos. Depende de lo que tú sembraste, eso vas a cosechar. Pero no pienses que por juzgar a las personas tú eres santo. No,
No se trata de eso. Amén. ¿Por qué? Porque dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No hay necesidad de que nosotros vayamos delante de Dios. Señor, mira lo que está pasando aquí, esto y lo otro, mira, ¿por qué no haces nada? No, porque Dios ya está obrando. Él conoce, Él sabe. Yo no puedo ser más bueno que Dios. Entonces dice que con toda injusticia restringen la verdad. Entonces, la impiedad y la injusticia que hay en nosotros restringen la verdad de Dios. ¿Y qué hace eso? Que la gente diga, para ser cristiano como ese, mejor no. Cuidado entonces cómo nos manejamos. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. O sea que no tienen excusa. Pero nosotros queremos excusarnos, ¿no? Queremos tomar las cosas como no son. Ahora, ¿cómo juzgamos la iglesia? Esta es la Biblia amplificada, 1 Corintios 14:33. Porque Él, quien es la fuente de su profecía, no es un Dios de confusión y desorden. Nosotros sí. Estamos confundidos y desordenados, pura la tierra. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios es un Dios de orden y de paz. Y la paz es lo que nos hace falta en el corazón. Estamos tan inquietos que todo lo juzgamos mal. Entonces, como es la práctica en todas las iglesias de los santos, el pueblo de Dios, díganme conmigo. Gloria a Dios, porque la paz y el orden deben de reinar en la casa de Dios. No provoquemos nosotros entonces desorden, por favor. Amén. Sigue diciendo, 1 Corintios 11:17, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Ay, qué triste. O sea que no solamente en nosotros, ¿no? Esto viene desde hace mucho, mucho tiempo. Que hay gente que se reúne para lo malo en la iglesia y no para lo bueno. Andan buscando, como dice el hermano Jorgito, su curul, ¿no? Andan buscando poner ahí su lugar para que todo el mundo lo mire, para que todo el mundo lo alabe. Pero no es eso lo que nosotros debemos de buscar. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. ¿Habrán divisiones en la iglesia? Sí. Hay grupitos. Usted los puede ver fácilmente. Pero dice, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea, que si hay bandos en la iglesia es porque Dios permite que esté esto. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos quiénes son los de Dios y quiénes son los del enemigo. Entonces tenemos que ver. Ahora la pregunta es, ¿en qué bando estoy yo? ¿En qué bando estoy? ¿A cuál pertenezco? ¿A Dios o al enemigo? 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Buena pregunta. Cada cual aporte, esto es, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para la edificación, no para la destrucción. Pero ¿qué aportamos nosotros a la iglesia? Porque aquí dice que cada cual aporte, no están preguntando, te están ordenando que aportes algo a la iglesia. ¿Qué estás aportando? ¿Tus problemas o soluciones? ¿Qué aportas a la iglesia? ¿Cargas o ayudas a cargar? ¿Qué aportas? ¿Divisiones o eres de las personas que une a unos a otros? ¿Qué aportas? Porque aquí dice que cada cual aporte salmo, cantos, alabanzas, fruto de labios que confiesan su nombre.
Enseñanza. Pero ¿cómo vamos a nosotros a aportar enseñanza cuando ni siquiera nosotros venimos a aprender? Dice, revelación. Pero lo único que se me ha revelado es mi marido en la cama, a mis hijos en el colegio. ¿Y los demás qué? ¿Ya se te reveló Cristo? ¿Qué es lo importante? Gloria a Dios. Lenguas e interpretación de lenguas. Mire qué importante está poniendo esto la palabra. Las lenguas y la interpretación, porque ese es el sello que el Señor puso en nosotros, de que le pertenecemos, de que nos ha dado una garantía de que vamos a llegar a sus brazos y que vamos a estar con Él. Ese es el Espíritu Santo. O sea, aporta para el Espíritu Santo, te están diciendo ahí. Y que todo sea para la edificación. Pero hay gente que hasta la misma profecía, las mismas lenguas, usa los dones del Espíritu para destruir la iglesia. Tristemente, así es. Pero primeramente Dios, que nosotros no. Gálatas 6:7 dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces yo tengo que saber que yo vengo a la casa de Dios y yo no me puedo burlar de Dios. Esté en mi casa, esté aquí o donde esté, Dios conoce quién eres tú. Dios sabe si estás o no estás pecando. Dios conoce si estás o no maldiciendo. Dios sabe si o no te estás desviando. Dios lo conoce todo. No le hay nada oculto. Pero tú tienes que saber que no te puedes burlar de Él. Gloria a Dios. ¿Cómo juzgan o cómo ve el pastor a sus ovejas? Efesios 1:15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es, mire qué tremendo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Los ojos de nuestro corazón, no estamos hablando de estos. Estamos hablando de que el corazón también tiene ojos y por eso juzga las cosas. Pero necesitamos la iluminación, necesitamos en nosotros la luz de Cristo, porque dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Para juzgar el camino por el que yo voy necesito luz. No puedo, cuando yo voy en un camino oscuro, cuando yo voy en camino, pongámosle en la montaña donde no hay ni un foco, yo necesito una lámpara, yo necesito una luz, yo necesito conocer el camino, porque no sé, de repente tal vez en el camino una fiera se me quiera echar encima o me quieran destruir o salen los maleantes, qué sé yo. Yo necesito tener una luz. Entonces dice aquí, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas en la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos iluminados para que conozcamos el llamamiento que Él nos hizo.
para que cuando nosotros nos encontremos con Él en el día de su venida, seamos irreprensibles, hallados sin mancha, sin arruga, para que Él nos pueda tomar por pueblo suyo. Pero si andábamos en oscuridad, ni siquiera el día de la venida del Señor nos vamos a dar cuenta. Y entonces en aquel día uno será tomado y el otro será dejado. Y el que esté dejado, pobrecito de él, porque se va a quedar a la tribulación. Y estando en medio de la tribulación ya no va a tener más salida que entregar su vida. No hay otra salvación. Pero nosotros tenemos la oportunidad todavía de entregarnos a Dios vivo, como sacrificio vivo y santo. Tal vez vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 para terminar. Vamos a ver. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Tal vez un micrófono. Uy, se me acabó. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vamos a terminar con eso. Gloria a Dios. Si no lo tienen, lo leo yo. Romanos 12, Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro culto con entendimiento, entregarnos a Dios. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Entonces, para terminar, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestros ojos sean iluminados, que los ojos con los que juzgamos con nuestro corazón sean iluminados por Cristo, para que nosotros podamos juzgar las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de este humano, de esta carne, para que no causemos daño, sino que para que llevemos a todos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por esta hora, Señor, en la que seguimos